Parashá Vayehi. Es la última porción que viene en el libro de Bereishit para, con el favor del Eterno, poder pasar a la primera porción del libro de Shemot, de Éxodo. Y la Parashá Vayehi, capítulo 47, verso 28 del libro de Bereishit, de Génesis, dice: Vayehi Jacob de Eretz Mitzraim, y vivió Jacob en la tierra de Mitzraim o de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y se aproximó el momento de Israel para morir. Y llamó a su hijo, a Yosef, y le dijo: por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, apoya por favor tu mano bajo mi muslo, y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me entierres en Mizraim, pues yaceré con mis padres, y me trasladarás de Mizraim y me enterrarás en su sepulcro. Amén. Aquí está enfatizando Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, que él no quiere permanecer en Egipto. Algunos comentaristas dicen, puesto que él sabía que las plagas iban a venir contra la tierra de Mizraim y cómo la plaga de los piojos iba a inundar todo el territorio, la tierra se iba a mezclar con el polvo, y él no quería que su cuerpo de todas maneras permaneciera ahí, y le está haciendo a Yosef que le jure. Y aquí viene una clave que el hermano Joseph Good nos enseña en cuanto a los comentarios de los sabios de Israel, que recuerde, una de las claves de la redención es la frase Picot, que recuerdes acerca de las promesas en el sentido de que lo saque de ahí. También la salida de Yosef, que no quiere permanecer tampoco y le pide a los hijos de Israel que saquen sus huesos también de ahí. Entonces, la respuesta de Yosef es: yo personalmente haré como has dicho. Y respondió: júramelo. Y se lo juró. Entonces se prosternó Israel hacia la cabecera de la cama. Esto es en el verso número 31, dice el comentario: se posternó Israel delante de Yosef, posiblemente, como dice el proverbio, cuando la hora es auspiciosa para el zorro, inclínate delante de él. El comentario de Rashi. En circunstancias normales habría sido mal visto que el padre se inclinara delante de su hijo, pero en este caso Yosef era el virrey, por lo que Jacob estaba inclinándose ante la realeza. Jacob sintió que debía demostrarle su gratitud porque, como se señaló antes, era perfectamente consciente de que Yosef provocaría la contrariedad del faraón si accedía a este pedido. Entonces, es el comentario que nos dicen acerca de que se posternó hacia la cabecera de la cama. Y sucedió tras estas acciones, capítulo 48, que alguien le dijo a Yosef: he aquí que tu padre está enfermo. Y tomó a sus dos hijos con él, a Manashe y a Efraín. Y le dijeron a Jacob: he aquí que tu hijo Yosef ha venido hacia ti. Y se esforzó Israel y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a Yosef: El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí que te fructificaré y te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Y los comentaristas dicen que cuando Jacob le estaba recordando estas palabras del Eterno, bendito sea su nombre, a Yosef, dice: te convertiré en una congregación de naciones. Está hablando en el plural y se refiere también a Benjamín, que aún no había nacido. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo llegara a ti a Egipto, serán míos, Efraín y Manashe. Y como Rubén y Shimón serán míos. Pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Bajo el nombre de tus hermanos serán incluidos con respecto a su herencia. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Éfrata, y la enterré ahí en el camino a Éfrata, que es Belén. Y después viene la narrativa de la bendición sobre los hijos de Israel.
Entonces, esta parashá dice, y vivió Jacob, que fueron los 17 años que ya habíamos mencionado. Pero en esta última lectura que acabo de hacer aquí, nos dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Beaní, Beboa, me Padán, cuando vine de Padán, Rachel, Eli, Rachel, Be'eretz, Be'eretz Canaán, Baderech. He aquí que Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté allí en el camino, en Éfrata, esto es en Betlehem. Y la parashá anterior, que es la parashá Baigash, nos está narrando cómo Jacob llega a Egipto. Y quiero leer un poco acerca de la narrativa que Yehuda está hablando con Joseph cuando viene a él, y dice la parashá anterior, Baigash. Entonces se acercó al Yehuda y le dijo, te ruego, mi señor, desea hablar tu siervo una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como el faraón. Y mi amo preguntó a sus siervos diciendo, ¿acaso tienen padre o hermano? Y dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, joven, y su hermano ha muerto, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, háganlo bajar hacia mí, y yo pondré mi ojo sobre él. Y dijimos a mi señor, no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Mas dijiste a tus siervos, si no viene su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y todo el mundo hemos estudiado y sabemos que esta parashá que acaba de pasar y las anteriores, junto con Miketz y Vallejí, y antes de la anterior de Miketz, todas son parashás Vayeshev, el encuentro de la venta de Yosef, en hebreo se dice la yerida, el descenso de Yosef a Mizraim, junto con el encuentro entre Yehuda y Yosef, que representan las dos grandes fuerzas mesiánicas. Y todo el mundo sabemos acerca de lo que representa el Mesías sufriente, Yosef, en su yerida o descenso a Egipto, y lo que representa Judá en su ascenso, su aliyá en estos tiempos posteros, estableciéndose como el único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el descendiente de la casa de David, que es el Mesías Yeshua, que ya no vendrá como un siervo sufriente al lugar de idolatría como Yosef en Ramá, sino que ahora viene como león de la tribu de Judá y viene a establecer el reino inconmovible. Y todas las características del liderazgo, tanto de lo que vino a ser el Mesías al traer la redención a toda la humanidad y al pueblo de Israel principalmente, porque la salvación es para el pueblo judío, y gracias al Eterno que en el mérito del Mesías, una de las cosas que los hermanos aborrecían a Yosef es que él quería traer salvación, quería llevar la Torá a todos los lugares de obscuridad, y los hermanos no querían. Y el sueño que le da Yosef, el Eterno a Yosef, le muestra a estos manojos que se inclinan delante de él. Y los sabios nos interpretan que aún Jacob vino, le dijo, ¿acaso nos hemos de posternar tu madre y yo y tus hermanos delante de ti? Y fue lo que realmente sucedió. Cuando vinieron a Egipto, llegó Jacob y sus hermanos y se posternaron delante de Joseph. Pero este sueño que el Eterno le dio a Joseph, aunque algunos comentaristas dicen que no debió haber permitido que su padre se inclinara delante de él, porque no es honroso permitir eso. Sin embargo, eso es lo que sucedió y el sueño de Joseph se cumplió. Y los sabios nos enseñan un concepto muy importante, que a Joseph nunca se le llama el profeta o Hanabí. El profeta Joseph se le conoce como Joseph Hasadik, Joseph el justo.
¿Y por qué se le llama Hasadik y no Hanabí? Porque la profecía no era una de sus características. Y la mayor parte de los profetas descienden de los hijos de Lea, como es la descendientes de Aharón, que la profecía operaba en los Kohanim y en los reyes de Judá, descendientes de Judá, como el rey David, el rey Salomón, etcétera. Y muchos de los profetas descendían de la tribu de Judá en este contexto. Entonces, podemos ver en este concepto que la profecía tiene un propósito y cuando cumple su propósito ya no es necesaria. El mismo Brit Hadashah nos dice, la ley, la Torá y los profetas, el Tanaj, tienen un cumplimiento, son hasta Juan, porque Juan está entregándole la estafeta al Mesías en su primer manifestación, en su venida, el Mesías Yeshua. Y la ley y los profetas tienen esa tarea que cumplir, llevarnos al Mesías. Eso lo dice el libro de Romanos también, porque el propósito, la meta, el blanco, la mira de la Torá es llevarnos al Mesías. Pero una vez estando en el Mesías, no pensemos que la Torá ya no la necesitamos. Ella nos lleva, nos cuida, nos escolta para llevarnos al Mesías. Y estando en el Mesías, ella sigue escoltándonos para no apartarnos del Mesías. Es lo que la tradición, la religión tradicional cristiana, católica, etcétera, trae en su teología de reemplazo, que como Israel falló, ahora ellos son el nuevo Israel o el Israel espiritual. Y no hay nada más alejado de la verdad que eso. Y lo vemos en estos contextos y en estos conceptos de la parashá. Por lo cual, el Eterno no ha desechado a su pueblo, y el mismo Rav Shaul lo dice, ¿ha desechado el Señor a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy judío, dice Rav Shaul o el apóstol Pablo. Y vemos que la profecía, en este caso los profetas, o de donde descienden los profetas, los hijos de nuestra madre Lea, se inclinan delante de Joseph, quien es hijo de Rachel. Y los rabís nos enseñan que ahí podemos aprender que el estudio de la Torá, el que uno pueda obtener la corona de la Torá, la corona del reino le pertenece a Judá. Si no somos descendientes de Judá, jamás podremos tener esa corona. Y la corona de la quejuná del sacerdocio le pertenece a la casa de Aarón, a sus descendientes, a los Kohanim. Pero la corona de la Torá puede adjudicársele a cualquier persona, a cualquier individuo que quiera estudiar la bendita Torá. Por lo cual el Keter Torá era la corona que siempre estaba en la cabeza de Yosef Hasadik. Él es el sabio por excelencia, el estudioso de la Torá. Y esa característica siempre lo menciono con énfasis porque es sumamente importante que Rav Shaul nos dice que debemos ser imitadores de él como él imita al Mesías. Y el Mesías quiere que le imitemos. Y la única manera en que nosotros podemos obtener el mérito de apegarnos al Mesías es seguir sus pisadas, estar en su caminar. Y por eso él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani haderech. Y esa es una palabra que vamos a estar estudiando enfáticamente en esta parashá. El Mesías dice que él es el camino. Y eso es sumamente importante. Jacob, nuestro padre, no quería dejar ir a Benjamín. ¿Y por qué no lo quería dejar ir? Pues porque nuestra madre Rachel murió en el camino. Dice, Rachel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata. Y aquí podemos ver en esta ilustración que iba él en camino cuando fallece ya Rachel y Menú, nuestra madre Rachel, en Éfrata, que es Betlehem. Entonces Jacob estaba viajando, si podemos ver en esa ilustración, estaba viajando de sur a norte en este contexto, o de norte a sur, de Betel hacia, cruzando por Jerusalén, pero en el camino de esta travesía, nuestra madre Rachel falleció en Éfrata, que es Betlehem. Y es sumamente interesante que donde está sepultada
nuestra madre Rachel es territorio de Judá. Y aquí tengo una ilustración que encontré en línea de Kever Rachel, el sepulcro de nuestra madre Rachel, que está en Éfrata, que es en Belén, Belén de Judá. Y ahí es donde está el sepulcro de nuestra madre Rachel. Entonces, cuando nace Yosef, vamos a ver en esta parashá las bendiciones, Bereshit 49, que cuando, 49 creo que es el verso 25, este versículo que viene aquí, cuando nace Jacob, era tan grande el amor de Jacob por Rachel que al bendecir a Yosef, Jacob pone a Rachel como superior a Yosef. Dice, verso 25, 49, 25, por el Elohim de tu padre que te ayuda y por el Shaddai, el Todopoderoso, que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba y bendiciones del abismo, de lo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Y el Midrash, Bereshit Rabbah, nos dice que los sabios dicen en este contexto, benditos son los pechos que te amamantaron y el vientre que te dio a luz. Así se interpreta el Midrash, Bereshit Rabbah, en cuanto a la bendición que Jacob le da a Yosef. Y es algo sumamente notorio porque es lo que se le dice al Mesías cuando va en camino a la cruz y la gente le grita, benditos los pechos que te amamantaron y el vientre que te dio a luz. Y el Mesías le responde, más bienaventurados son los que escuchan la palabra del Eterno y la ponen por obra. En este contexto, el Mesías está diciendo, más bienaventurados son los hijos de Rachel, que merecen que se les dé esta bendición que Jacob le dio a Yosef. ¿Por qué? Porque los hijos de Rachel fue sepultada en el camino. Ella no está en la cueva de Macpela, en el sepulcro de Macpela, donde está sepultado Adán y Eva, Abraham, nuestro padre, con Sara, nuestra madre. Ahí está también Yitzhak con Rivka y Jacob con Lea, pero Rachel no está ahí. Ella, dice Jacob en uno de los, en el Midrash, también Bereshit Rabbah, lo acabo de leer, dice que Jacob le dijo a Yosef, no la voy a, dice, voy a tratar de leérselos, se me hizo un tanto interesante. Rachel. Dice que Jacob en Génesis 48:7 dijo, la sepulté ahí en el camino. Eso es lo que Jacob le dijo a Yosef. Dice, por vida tuya, es así como tú deseas que mi madre esté sepultada en la cueva. Dice, por vida tuya, así es como tú deseaste que mi madre fuera sepultada en la cueva de Macpela, así debió haberse hecho. ¿Por qué no fue así? Dijo Yosef, dame la orden ahora mismo y yo la llevaré a la cueva de Macpela, porque es donde ella debe de estar. Y Jacob le dice, no puedes, hijo mío, porque yo la enterré en el camino. Y esto es un mandamiento que el Eterno me dio. ¿Por qué? Porque en el futuro mis hijos serán exiliados, las tribus de Israel. Y cuando ellos pasen por el sepulcro de Rachel, ella va a poder estar intercediendo por ellos. Ella va a estar ahí orando para que el Eterno tenga misericordia por las tribus cuando ellos regresen, tanto cuando salgan como cuando regresen. Y es por eso que el santo, bendito es él, solamente aceptó la oración de Rachel y no la de Abraham, ni la de Yitzhak, ni la de Jacob, solamente aceptó la oración de Rachel. Entonces es la razón por la que el Eterno le pidió a Jacob que sepultara a Rachel, nuestra matriarca, junto al camino. Es un mandamiento del Eterno. Y esto es sumamente interesante porque el mismo Mesías enfatiza esta frase del Midrash, Bereshit Rabbah, benditos son los pechos que te amamantaron, le decían las mujeres de Jerusalén. Y él dijo, más bienaventurados son los que escuchan la palabra del Eterno y la ponen
por obra. Y eso nos alude a todos nosotros, que si a Joseph se le da esta bendición en Génesis 49, es de entender que es de suma importancia que tenemos que ser imitadores de el Mesías, como Rab Shaul lo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. Entonces, volviendo a la parashá anterior, voy a recalcar el verso 23, cuando Yehuda está hablando, teniendo este diálogo con Joseph, dice, mas dijiste a tus siervos, si no viene su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió que cuando subimos donde tu siervo, mi padre, que le dijimos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, regresen y cómprenos un poco de comida. Y dijimos, no podríamos bajar, solo si nuestro hermano menor está con nosotros, bajaremos. Pues no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Y dijo tu siervo, mi padre, a nosotros, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Me dejó uno y supuse, ay, ciertamente fue despedazado, pues no lo he visto desde entonces. Y por eso, si llegan a llevarse también a este de mi presencia y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas con maldad a la tumba. Y ahora, si vengo a tu siervo, mi padre, y el joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y habrán hecho descender tus siervos la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven delante de mi padre, diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Por eso, ahora, por favor, permite que tu siervo se quede en lugar del joven como un siervo para mi señor, y que el joven suba junto con sus hermanos, porque ¿cómo he de subir delante de mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Aquí vemos que Yehuda dice, tómame a mí como esclavo. Tanto el Mesías de la casa de Joseph, el siervo sufriente, descendió y vendido como un esclavo. Y Yehuda está dispuesto a ser esclavo de Joseph, y Joseph sabe que de Yehuda le pertenece el cetro. Y cuando él ve la gallardía y todo el carácter de Yehuda aflorando, él entiende que ahora hay un líder entre los hijos de Israel, por lo cual él ya cumplió su propósito, Joseph. Y cuando él entiende que Yehuda ya entendió su propósito, y está arrepentido de todo lo que habían hecho los hermanos, entonces dice, Ani Yosef, yo soy Yosef, su hermano. Y cuando se revela a sus hermanos, está entendiendo que ahora Yehuda puede tomar el cetro y el liderazgo. Yehuda había dado en garantía no solamente su vida en el tiempo presente, en el Olam Hasé, sino aún su vida en el Olam Jabá, o sea, su vida en la eternidad. Estaba dispuesta a perderla si no traía a Benjamín de regreso. Y aquí le está diciendo que estoy dispuesto, tómame a mí en lugar del hermano menor, para que él regrese con nuestro padre y mi padre no vaya a morir. Entonces, la tarea de Benjamín en este contexto, podemos ver que Joseph sabe cuál es el propósito de Benjamín. Joseph, en toda la sabiduría que el Hakam, el Sadik tiene en el estudio de la Torah, en lo que su padre le enseñó, y es lo que lo mantuvo fuerte en el exilio, en el padre de los exilios, que es Mizraim, fue la sabiduría, el conocimiento de la Torah. Y Joseph, estando en Mizraim, meditando en todo lo que su padre le enseñó, él sabía que su hermano menor, Benjamín, cuando iban en el camino y Joseph se posternó delante de Esab, todavía no nacía Benjamín, por lo cual Benjamín no está sujeto a la impureza de doblarse delante de Edom, que es Roma. Por lo tanto, Joseph sabe que la fuerza del lobo, la fuerza de Benjamín, es precisamente el no doblarse delante de Roma. Y la bendición que le da Jacob, nuestro padre, en Génesis 49 a Benjamín, que es el último de los hermanos, voy a ir unos versículos adelante para leérselas, dice, Benjamín Seab,
Benjamín es un lobo depredador. A la mañana devora la presa y a la noche reparte los despojos. Esa es la peculiaridad de la tribu de Benjamín, que tiene una tarea, un propósito que cumplir y no descansa hasta terminarlo. Dice el comentario del Midrash de Ashkel, del Humash de Ashkel, Benjamín. Los descendientes de Benjamín, que se comparan con un lobo, eran guerreros poderosos e intrépidos, como se les describe en el episodio de la concubina de Givá, en el libro de Jueces 19 y 20. Esto lo dice el Radak. Esta misma descripción se aplica al rey Shaol, que era descendiente de Benjamín, y en su breve reinado venció a Moab, a Edom y a Filistea. El término mañana, que no deja nada para la mañana, se refiere a Shaol, quien se levantó como el paladín de Israel durante los primeros años de su historia, cuando el pueblo comenzó a florecer y a brillar. En tanto que la noche es una alusión al ocaso nacional, cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia y a Persia, en cuya oportunidad de la descendencia de Benjamín triunfaría sobre los enemigos de Israel, dividiendo los despojos de la victoria. Esto es una alusión a Mardochai y a Esther, que son de la tribu de Benjamín, quienes vencieron a Hamán y recibieron su patrimonio. Vemos la cualidad de victoria que tiene Benjamín. Y el miedo de Jacob era que no quería dejar ir a Benjamín. Dijo, mi esposa, mi amada Rachel, murió en el camino. Joseph desapareció o murió cuando lo envié a revisar a sus hermanos. Murió también en el camino. Y ahora quieren que deje a Benjamín salir al camino y posiblemente también vaya a perder a Benjamín y me quede sin Rachel, sin Joseph y sin Benjamín. Ese era el miedo de nuestro padre Jacob, nuestro patriarca, que él se le hacía difícil dejar salir a Benjamín. Pero Joseph sabe que Benjamín tiene esa cualidad y que Benjamín tiene que cumplir su propósito. Y así como Joseph está tratando de interpretar y entender que ahora están sus hermanos delante de él, que Yehuda está tomando el liderazgo, ¿y dónde está Benjamín? Porque Benjamín y Yehuda siempre andan juntos, hacen un equipo perfecto para combatir no solamente a Edom, a Roma. Los sabios nos dicen que la tribu o el líder de las tribus de Israel que puede vencer a Amalek es Joseph, pero el que puede vencer a Esab, que es Roma, es precisamente Benjamín. Y Benjamín, Joseph quiere asegurarse que también va a tomar su posición como líder para que puedan acabar con el imperio de Roma, que eso es lo que quería hacer Judas el Iscariote, que Judas sabía que Yeshua es el Mesías de Israel y vio cómo había el Mesías resucitado muertos y cómo el Mesías daba vista a los enfermos y cómo el Mesías está haciendo grandes milagros. Y Judas sabía todo esto y él seguramente razonó. Ese es mi punto de vista, que él razonó. Este es el Mesías de Israel. El libro de Daniel dice que son 4 reinos. Ahorita estamos delante del cuarto, que es Roma. Y este es el Mesías. Él nos va a introducir a la era mesiánica. Y Judas trató de acelerar la redención y la institución del reinado de la era mesiánica, por lo cual yo pienso que él decidió, si lo entrego, él no va a dejarse someter y va a imponerse sobre Roma. Entonces Judas va con los líderes. ¿Qué me dan si les entrego al Hijo del Eterno, al Ben Elohim? Y ellos le entregan 30 monedas de plata. Los sabios de Israel nos dicen, ¿por qué razón Joseph le entregó 300 piezas de plata a Benjamín? Porque los sabios nos dicen, cuando un toro, y Joseph es como un toro fuerte, cuando un toro de alguna manera sale del corral de acuerdo a la halajá, ya sea que el dueño dejó la puerta abierta por error o el toro era muy bravo y salió, etcétera. Y si el toro llega a matar a una persona, ¿cuál es el precio que tiene que pagar el dueño del animal, del toro, por la vida de un miembro de la comunidad que falleció
por causa de que el toro lo mató. Y los sabios dicen, tiene que hacer al menos lo que una persona le paga por un esclavo en el mercado. Y la halajá dice, ¿cuál es el precio? Tenemos que establecer una cuota fija para cuando llegue a suceder esa circunstancia, que el Señor no permita que suceda. Y los sabios dicen, tiene que pagar 30 monedas de plata por la muerte de la persona inocente. A lo cual los hermanos que vendieron a Yosef a la esclavitud es como si le hubieran quitado la vida, por lo cual, de acuerdo a la halajá, que es la especialidad de Yosef Hasadik, Yosef le demanda a los hermanos, entréguenme 30 monedas de plata cada uno de ustedes, a lo cual eran 10 hermanos los que lo vendieron. Benjamín no había nacido, por lo cual el total de 300 monedas que le entregan los hermanos es un reflejo del tikkun o del perdón que está otorgándole Yosef a sus hermanos, y le entrega ese precio a Benjamín, 300 monedas de plata. En el caso de Judas, él recibe las 30 monedas pensando que el Mesías puede introducirnos a la era mesiánica y que era imposible que le fueran a someter o a quitar la vida. Jamás se imaginó eso Judas, a lo cual cuando Judas ve que el Mesías es llevado al madero y que le es quitada la vida, entonces él va y les regresa las monedas a los falsos líderes de ese tiempo, y luego va y se ahorca. No tolera la culpabilidad. Y esas 30 monedas es el precio por la muerte de un inocente. Y en esta parashá podemos ver, o en la parashá anterior, que Yosef le da 300 monedas a su hermano y les da ropa a cada uno de los hermanos, pero a su hermano Benjamín le da 5 mudas de ropa. Los sabios de Israel nos interpretan que esas 5 mudas de ropa era lo que se le da, lo que está en la vestimenta de los Kohanim, como es el púrpura, el morado, el blanco, el lino fino, una corona de oro, el tejelet, el azul tejelet, una vestimenta larga, me falta uno, no recuerdo exactamente, pero son 5 regalos que le da Yosef a Benjamín, aparte de las 300 monedas. Y Rav Shaul nos dice en una de sus cartas que él mismo, o sea, el Mesías, por medio del mérito de él, instituyó a unos profetas, a unos apóstoles, evangelistas, maestros. Son 5 características que embisten a los líderes. ¿Y quién es el que nos da este regalo para la edificación de la Kehilá o la santidad de la Kalá, que es las mismas letras de Halaká? Es Hakalá, la novia, o la jurisprudencia. En otras palabras, la novia tiene que caminar en rectitud de la Torá. De otra manera, jamás va a poder vestirse de lino fino o de pureza. Y Rav Shaul entiende eso, por lo cual nos enseña que estos 5 investiduras que él da liderazgo en el Brit Hadashah es precisamente para la edificación de la Kehilá. Y esta es la característica de la tribu de Benjamín, que es como un lobo que no deja nada para la mañana. Y cuando sepulta a nuestra madre Rachel, entonces vienen los hijos de Yosef, que son Manashe y Efraín. Y los sabios nos dicen que la piedra en la placa pectoral que corresponde a la tribu de Benjamín es el jaspe, y también se interpreta como Yaspe, que significa boca cerrada, que Benjamín sabía muchas cosas y nunca hablaba de ello, que incluso dice el Midrash, posiblemente él sabía que Yosef vivía y estaba en Egipto, pero no osaba abrir su boca y revelárselo a su padre, pues si el padre no se lo revelaba a Jacob, ¿quién era él para poder abrir la boca? Y en base a Rachel, cuyo nombre es una cordera, Rachel, o una oveja, dice el libro de Isaías capítulo 53 que el Mesías, que es el Mesías sufriente de la casa de Rachel, es precisamente como una oveja. Fue al matadero y no abrió su boca. Y entendemos en este contexto que la casa de Rachel, Beit Rachel, que es la amada de Jacob, muy hermosa, la esposa de Jacob, a quien él amó siempre, y su hijo primogénito, Joseph, y Benjamín, que está pegado a Judá y pegado a Joseph,
la característica de la casa de Rachel es el silencio, el no abrir su boca nada más por abrirla. Incluso el necio, dice el proverbio, cuando calla es considerado como un sabio. Benjamín nunca abrió la boca. Rachel no abrió la boca cuando su padre le entregó a Lea como esposa en lugar de ella. Al contrario, le dio las claves secretas a Lea para que Lea no fuera avergonzada. Y siempre puso a los demás por encima de ella, por lo cual el Eterno le da el mérito a Rachel que ella sea sepultada en el camino. Y el camino es la fortaleza de la tribu de Benjamín. Es un lobo que está en el camino. Baderech está en el camino porque tiene que cumplir ese propósito. Y Yosef lo sabe. Dice que venga el lobo, que salga el lobo de su madriguera, que se presente en el camino porque tiene que cumplir su propósito. Y Jacob, cuando entiende esto, dice que vaya entonces el muchacho, que cumpla su propósito y sea ese lobo que tiene una meta que cumplir. Y no solamente Rachel, Lea, Rachel y Joseph y Benjamín, sino también Manashe en esta parasha, que cuando los trae Joseph para que los bendiga, le pone sus manos. Están tan temblorosas que dicen los sabios de Israel que de alguna manera cayeron de esa manera sobre las cabezas de los jóvenes, y la mano derecha de Jacob cayó sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza de Manashe. Y los sabios, Joseph intentó arreglarlas. Dice, padre, no así. Manashe es mayor. Y Jacob vino y dice, no, hijo, lo que he hecho, he hecho. Entendió que esto era un decreto divino, Jacob, nuestro padre, y nuestros sabios nos interpretan diciendo, ¿por qué razón Manashe no dijo nada? Se quedó callado. Esa es la característica de la casa de Rachel, que se quedó callado. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque la mano izquierda de Jacob es más fuerte que cualquier derecha de otro ser humano en este mundo. Y él entendía eso y se quedó callado. Si la izquierda de mi abuelo es superior a, a cualquier otra mano y a mí me basta. Y eso caracteriza a la casa de Rachel, por lo cual ahora en este contexto podemos entender muchas de las frases y versículos que, que entendemos en el Brit Hadashah. Y ahora podemos entender por qué Rav Shaul dice, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Dice, de ninguna manera. Dice el libro de Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es cosa segura. Guárdense de los perros. Es una característica de Amalek. Habíamos dicho la parashá anterior. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Eterno y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El verso 5 del capítulo 3 de Filipenses dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la Torá, soy celoso, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la quejilá, y en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Pero todas estas cosas que eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor al Mesías. No está diciendo que no sirvió de nada, está diciendo en comparación, un Kolba Homer, si esto es importante, ¿cuánto más el amor del Mesías se ha derramado en mí? Lo cual para mí es algo excelente y me ayuda a cumplir el propósito de la tribu de Benjamín, que es un lobo junto al camino. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, y Shaol, respirando aún amenazas y muerte contra los talmidim de Yeshua o del Señor, vino al Cohen Gadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como el lobo sale al camino. Y el que era perseguidor ahora se va a convertir en perseguido. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el propósito que es la fuerza de la tribu de Benjamín.
tiene que salir al camino. Dice, yo perseguía a los hombres o mujeres de este camino, Baderech, para que los trajese en el camino presos a Jerusalén. Verso 3, mas yendo por el camino, aquí el perseguidor ahora va a ser perseguido, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra escuchó una voz que le decía, Shaol, Shaol, ¿por qué me persigues? Y él dijo, mi ata, Adón, ¿quién eres tú, Adón? Y él le dijo, Ani Yeshua, yo soy Yeshua a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Shaol se pararon atónitos, oyendo en verdad la voz, pero no veían a nadie. Entonces Shaol se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía, a quien el Eterno dijo en visión, Hananía, y él dijo, Hineni, Adón, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, Kuma, y vete a la calle que se llama a la derecha. El nombre de Benjamín, cuando nació y su madre murió, Rachel, ella dijo, su nombre será Ben-Oni, hijo de mi dolor. Y Jacoba vino, dijo, no será así. Shemó, su nombre será Benjamín, hijo de la mano derecha. Y en este contexto vemos aquí que se le dice, vete a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Yehuda o uno llamado Shaol de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus tzadikim en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los Cohen Gadols para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve al camino. No dice el camino, yo lo estoy interpretando. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de las naciones, en presencia de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, ya no lo dijo como le dijo al Señor, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, ahora cambia la actitud de Ananías. Dice, y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano, hermano Shaol, el Señor Yeshua, que me apareció en el camino por donde venías, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodesh. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado o hizo tevilá. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Shaol por algunos días con los talmidim que estaban en Damasco. El verso 20, miren lo que dice. Enseguida, inmediatamente, predicaba el Mesías en todas las sinagogas, diciendo que este era el hijo de Elohim. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos delante de los Cohen Gadols. Pero Shaol mucho más se esforzaba y confundía a los Yehudim que moraban en Damasco, demostrándoles que Yeshua es el Mesías. Y este es el llamado impresionante que hay para la tribu de Benjamín. Y en este caso, Rab Shaol o Saulo de Tarso es un famoso representante de la tribu de Benjamín, el cual se le ha dado una tarea que cumplir. El lobo tiene que salir en el camino y tiene que aullar para que su aullido sea escuchado hasta lo último de la tierra. Y Rab Shaol podemos ver que él fue llevado preso a Roma, fue llevado a Edom. ¿Por qué? Porque es de la tribu de Benjamín. Y el lobo, su tarea del lobo es acabar es el único que no se inclinó delante de Esab, por lo cual él puede vencer al imperio romano. Solamente él puede vencer a la mentira de Edom,
Solamente él puede. Cuando el rey David instituyó el reino y estaba conquistando lo que faltaba del territorio, dicen los sabios de Israel, ¿cómo es posible que David venza a Amalek y someta a Edom si solamente lo puede hacer la tribu de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín es la que no se inclinó delante de Esab. Los sabios de Israel dicen, ¿cómo rey David, que es de la tribu de Judá, puede vencer a Edom y a Amalek? Y los sabios de Israel dicen, sí, pero el rey David sabía esto y tenía generales de la tribu de Manashe, que es de la casa de Rachel, y ellos fueron a quienes el Eterno les dio la victoria en la conquista del territorio. Y es precisamente por la fuerza que tiene el lobo para vencer la mentira de Edom o de Roma. Y aunque Rab Shaul fue llevado preso a Roma, eso no le impidió. Y dice, aunque yo esté preso, quisiera que todos fueran como yo, excepto estas cadenas. Y en una pequeña cueva, en una habitación, con un cepo en su pie, una cadena amarrado y una posiblemente pequeña mesa con una lámpara, una luz, una vela, ahí escribió las cartas que él nos dejó como una herencia para que nosotros aprendamos y veamos que el lobo de la tribu de Benjamín está aullando y que su aullido se escucha fuertemente, y los que escuchamos ese aullido podemos creer en la palabra y la tarea que el Mesías le dio, la tribu de Judá, que le dio en este contexto a Benjamín, a la tribu de Benjamín, por medio de Pablo, para que él hiciera esta tarea que el Eterno le dio a la tribu de Benjamín. Y en esa cárcel, ahí escribió la mayor parte de las cartas que hoy tenemos, las Igerot, que son escritos precisamente de un especialista en la halajá, en la ley judía, para que los no judíos podamos apegarnos al camino verdadero, podamos ser imitadores de este lobo que aúlla fuertemente y podamos establecer la halajá en medio de nuestra comunidad. Esta semana me habló el hermano Joseph Good y dice, Edgar, voy a tener aquí conmigo haciéndole una entrevista a la hermana Teresa Bates, que ella ha tomado una tarea que es instruir a las comunidades no judías, a los creyentes en Mesías, para que podamos aprender cómo preparar el cuerpo de un ser querido o de una persona que fallece en la comunidad antes de ponerlo en el sepulcro. Y dijo, la voy a estar teniendo aquí conmigo, vamos a hacer un estudio en línea. Y le dije a ella que podría visitarte en Austin. Dice, creo que es un tema que muchos ignoramos y es muy importante para el cuerpo del Mesías. Y le digo, sí, hermano, no sé quién es ella, es amiga de nosotros. Y dice, te va a llamar. Entonces, posiblemente, si ella tiene tiempo y quiere hacerlo, vamos a tenerla aquí y nos va a enseñar cómo se prepara el cuerpo de un difunto antes de ponerlo en el sepulcro. Pero digo esto porque son temas de halajá, de cómo caminar, cómo conducirnos, cómo comportarnos. Y esa fue una de las tareas de Rab Shaul, que él una de sus tareas es instruir a los que no conocemos, a los que salimos de Edom, que nada más tenemos dos opciones, o ser muertos por Roma, por Edom, o salir de Edom y vivir. Y si decidimos vivir, tenemos que vivir conforme al camino, porque así se nos llamaba, los de el camino. Y los que venimos en el camino tenemos que ser imitadores de Pablo. Y ya casi por terminar voy a leer el capítulo 23 del libro de los Hechos. Dice, y entonces Rab Shaul, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Eterno hasta el día de hoy. Y el Cohen Gadol, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y entonces Rab Shaul le dijo, Elohim te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la Torá y quebrantando la Torá me mandas golpear?
Y los que estaban presentes le dijeron, al Cohen Gadol del Eterno, ¿estás injuriando? Y Rav Shaol, este versículo siempre me ha parecido una respuesta irónica de Rav Shaol. Dice, no sabía, hermanos, que él era el Cohen Gadol, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso está en la Torá. Y Rav Shaol le está diciendo, si fuera el Cohen Gadol, no se comportaría de esta manera. No está diciendo que no sabía, oh, soy ignorante. Muchos interpretan literalmente que Pablo decía, oh, no sabía que él era el Cohen Gadol. Pues seguramente traía el atuendo y todo el mundo sabía que era un Cohen Gadol falso, pero todos lo sabían. Pero Rav Shaul está siendo irónico. Está diciendo, no sabía que era Cohen Gadol, porque la Torá dice claramente, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y si él es el Cohen Gadol, debe ser especialista en Halaká. Y entonces Rav Shaul dice, notando que es una parte, entonces Rav Shaul, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, levantó su voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángel ni espíritu, pero los fariseos dicen que sí es cierto. Y hubo un gran vocerío, y se levantaron los escribas de la parte de los fariseos y contendían diciendo, no hay ningún mal en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos al Eterno. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques también en Roma. Y después es llevado delante de Félix y dice en el verso 26, Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix, salud. Este hombre fue aprendido por los Yehudim y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y le preguntan a Pablo y su defensa delante de Félix, dice, 5 días después, capítulo 24 de Hechos, descendió el Cohen Gadol Ananías con alguno de sus ancianos y un orador llamado Tértulo para acusar a Rav Shaul. Y no se los quiero leer todo, pero dice, habiendo hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que es desde hace muchos años que eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el Beit Hamikdash, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero eso te confieso, que según el camino, otra vez se repite esta, Haderech, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la Torá y en los profetas como están escritas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de entre los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante del Elohim y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Y estaba en ello cuando algunos Yehudim de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto, y ellos debieran comparecer delante de ti y acusarme, si es que contra mí tienen algo. Y que digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Al no ser que estando entre ellos prorrumpían en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Y cuando Félix oyó estas cosas, estando bien informado de este camino, se vuelve a repetir, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de este asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y después el capítulo 25, Pablo apela al César, y capítulo 26, defensa de Pablo delante de Agripa. Dice, se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los Yehudim, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hoy hay entre los Yehudim, por lo cual te ruego que oigas con paciencia, que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé con mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, lo cual también saben, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa, Haftajá, cuyo cumplimiento esperan que haya de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Y por esta Haftajá, por esa tikva, perdón, oh rey Agripa, soy acusado por los Yehudim, que se juzga de entre ustedes cosa increíble, que el Eterno resucite a los muertos. Y yo ciertamente había creído mi deber a hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los Sadikim, habiendo recibido poder o cartas de los Cohen Gadolim, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y estaba yo haciendo todo esto, voy a irme más adelante, cuando escuché la lengua hebrea, una voz que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Digo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los de las naciones a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda Judea y a los de las naciones que se arrepientan, que se conviertan a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y bueno, ahí viene toda la narrativa de Rav Shaul, que está dando su testimonio, y en la parte final, cuando está en Roma, capítulo 28, dice, así es de que por esta causa he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza, Tikvah de Israel, estoy sujeto a estas cadenas. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti de lo que piensas, porque de esta secta se nos es notorio que en todas las partes se habla en contra de ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a donde él moraba, a los cuales les declaraba, les testificaba del reino del Eterno desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moshe como por los Nabaim. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarle les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Ruach HaKodesh por medio de Yeshayahu Hanabí, el profeta Isaías, a nuestros padres diciéndoles, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sepan pues que a los de las naciones es enviada esta salvación del Eterno, y ellos escucharán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo grande discusión entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando del reino de Elohim y enseñando acerca de Yeshua HaMashiach abiertamente y sin impedimento. Entonces, todo esto es lo relacionado